esculturas en el fuego. Hasta ahí la escritura. Puede tomar asiento, hermano. Voy a pedirle por favor que estemos atentos a la palabra del Señor y que sea Dios guiándonos, hermano, en esta tarde maravillosa. Esta tarde, hermanos, hemos leído una porción muy interesante de la cual el Señor le encomendó al pueblo de Israel específicamente una advertencia muy fuerte para que su descendencia, tanto la que en ese momento estaba como las futuras descendencias de Israel, no cayeran en el desorden de la idolatría, de seguir a otros dioses, y por ende que no hubiese una mezcla de el pueblo de Israel con un pueblo extraño que no quería tener nada con el Señor. Y esta tarde quisiera que meditáramos el tema: dediquemos nuestros hijos a Dios. Dediquemos nuestros hijos a Dios, no al diablo, y que el Señor lo reprenda. Y esto no es un juego, esto es algo muy serio. Esto es algo que tiene un gran valor delante de Dios y una responsabilidad que recae no en los maestros de la escuela, no en el tío del niño o la tía del niño, sino recae una responsabilidad en el padre. Amén, hermanos, en los padres que de alguna forma tienen la voz y el mando sobre sus hijos. Ahí es donde cae la responsabilidad. Cuando nosotros examinamos el caminar de Israel, vemos que según la Biblia, Israel siempre ha sido el pueblo escogido del Señor. Algo que muchos han cuestionado, han renegado, de por qué Dios de alguna manera tiene ese sentir hacia Israel y por qué siempre ha sido Israel un pueblo al cual Dios ha amado. Son cosas que nosotros no podemos entrar, hermano, a querer cuestionar porque Dios es soberano. Pero gracias a Dios que a través de ese pueblo de Israel, hermano, nosotros ahora somos parte de ese pueblo israelita, aunque no de nacimiento, pero espiritualmente hablando somos parte de ese pueblo. Un pueblo redimido, un pueblo restaurado, un pueblo al que el Señor lo ha llamado a la salvación. Mas sin embargo, el trato de Dios con Israel, desde que lo sacó de la esclavitud de Egipto, siempre fue un trato muy maravilloso, un trato lleno de amor, un trato lleno de misericordia, un trato, hermanos, tan especial que Israel realmente vio cosas extraordinarias tomados de la mano del Señor y caminando por ese desierto. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, no se envejeció su ropa, no se envejeció su calzado, no les faltó alimento. Mas sin embargo, todos sabemos que en ese transcurso, Israel, como en todo lugar, en todo pueblo, siempre hay gente que se rebela contra Dios. Siempre hay gente que murmura, que cuestiona, que critica lo que se hace para Dios. Siempre hay gente que está en contra de la voluntad de Dios. Siempre hay opositores para que la esposa no busque de Dios, el esposo no busque de Dios, para que los hijos no busquen de Dios, para que los padres no busquen de Dios. Siempre hay obstáculos que el diablo pone para que usted y yo no nos acerquemos a la presencia del Señor. Cada vez que nosotros queremos hacer algo para Dios, hay un tropiezo. Cada vez que queremos buscar la presencia de Dios, a través de un culto, a través de lo que nosotros queramos hacer en nuestro corazón delante de Dios, siempre el diablo se levanta poniendo tropiezos, poniendo argumentos, poniendo un montón de situaciones
para que nosotros no vayamos a la presencia de Dios. Esa oposición es un juego diabólico en el cual el diablo se levanta en diferentes circunstancias y en la vida de diferentes personas, para que el hombre se estanque y el hombre vaya siempre en contra de Dios. Siempre, siempre que vayamos en contra de Dios, nosotros vamos a ver que las cosas van a ir de mal en peor. Y hay cosas que no salen en el momento, sino que más adelante lo que el hombre ha sembrado, eso va a cosechar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es por eso de que el Señor, desde que sacó a Israel, hermanos, de Egipto, le fue claro y le empezó a hablar que Él estaba en contra de la idolatría, que Él estaba en contra de que ellos aprendieran costumbres paganas, que Él estaba en contra de muchas cosas. Y justamente son las cosas que al ser humano le gusta hacer. Todo aquello en lo que Dios se opone, precisamente son las cosas carnales que a nosotros, los seres humanos, nos gusta hacer. Y por eso que el evangelio para muchos es difícil, es cuesta arriba. Por eso que el evangelio para muchos es pesado, es aburrido, es insípido, porque la gente, hermano, lo que quiere es vivir una vida carnal en su esplendor. Pero nosotros también carnalmente podemos disfrutar de las maravillas del Señor. Amén. Yo no sé por qué la gente tiene ese concepto que uno de cristiano es aburrido, que uno de cristiano es esto y lo otro. No, somos un pueblo contento, lleno de paz y de gozo también. Nada más que nuestra paz es diferente a la paz del mundo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La gente necesita oír ruido, necesita oír tambores, necesita un montón de cosas para estar contento y gozoso. Nosotros no necesitamos, hermano amado, de muchas cosas. Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios para nosotros es el alimento que nos llena y nos fortalece y trae paz y contentamiento a nuestro corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Dios siempre estuvo con Israel. No hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquí, no hagan allá, no hagan esto y no hagan lo otro. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conocía el corazón del pueblo israelita, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo duro de servir, dice la palabra. Un pueblo con cuello erguido, hermano, que cuando decía aquí me voy, y ahí se iban transgrediendo todo lo establecido por el Señor. Mas sin embargo, cuando el Señor, hermano, los lleva en ese proceso de entrar a Canaán, hermano, el Señor les habla de todas estas naciones que hemos mencionado, 7 naciones, las cuales el Señor le dijo, mire, son naciones más poderosas que ustedes. Pero no importa, le dijo el Señor, yo se las voy a entregar a ustedes para que ustedes conquisten toda esa área, pero eso sí, les dijo el Señor, les voy a reencargar que cuando yo les haya entregado a esas naciones y ustedes las hayan derrotado, ustedes, la misión es de destruir todo lo que hay en esas naciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la misión que les voy a dar, les dijo el Señor. Van a destruir todo lo que hay, todas sus costumbres, todas sus prácticas, todos sus altares, todos sus ídolos. Ustedes van a destruir todo eso, porque yo no quiero nada de eso. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que en todas esas naciones, trabajándolas y obrando de una manera apegada a la voluntad del Señor, el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Es decir, aún nosotros mismos, Dios nos puede llevar de aquí a otro lugar, a otro pueblo, a otra ciudad. Pero si nosotros tenemos cabeza para organizar nuestra vida y para obrar conforme a la voluntad del Señor, usted va a ser prosperado, hermano. ¿Me escuchó, hermano? Usted va a ser prosperado. No importa dónde vaya, usted va a ser prosperado siempre y cuando usted obedezca los preceptos de Dios. Siempre y cuando nosotros obedezcamos la palabra del Señor, vamos a ser bendecidos y prosperados donde quiera que vayamos. Pero si nosotros nos vamos a un lugar y en vez de buscar la presencia y la gloria de Dios, vamos a empezar a vivir el estilo de vida pagano y mundano de esa ciudad, entonces las cosas van a ser muy diferentes. No vamos a ver la bendición de Dios. Y eso es lo que el Señor le dijo a Israel. Estas 7 naciones, le dijo, ustedes las van a tomar, pero eso sí, van a destruir del todo. Las van a destruir.
Y le dijo, y no harán con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Porque eran 7 naciones poderosas, pero llenas de paganismo, llenas de idolatría, llenas de pecado, llenas de maldad, llenas de toda clase de situaciones que el Señor le desagradaban. ¿Estamos aquí, hermano? Le desagradaban al Señor. Y como Dios sabe por dónde viene el problema de los hombres, le dice en el verso 3, y no emparentarás con ellas. No emparentarás con ellas. Es decir, no te vas a unir a ellas en su manera de vivir, en su manera de pensar. Y le dijo, no darás tu hija a su hijo. Es decir, le estaba diciendo, no le vas a dar a un hijo mío escogido, a una hija mía, a una hembra mía escogida de israelita, no se la vas a entregar a un pagano, no se la vas a dar a un inmundo, no se la vas a dar a un impío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y mire, Dios es sabio, está hablando exactamente del sexo femenino. Y luego dice, no darás tu hija, dice, a su hijo, ni tomarás a su hija, dice, para tu hijo. Es decir, viceversa. Porque ahí es donde ha comenzado el problema de la humanidad. Ahí es donde ha comenzado el problema aún de la misma iglesia. Y por eso es que la iglesia no ha podido avanzar muchas veces, porque nosotros somos más dados a las cosas de este mundo. El pensamiento nuestro es muy diferente al pensamiento de Dios. La instrucción que nosotros necesitamos darle a nuestros hijos, hermano, pareciera que es algo muy simple, que no tiene fundamento, que no tiene ninguna importancia. Y eso duele cuando uno mira el caminar de la iglesia y cómo la iglesia misma muchas veces menosprecia el consejo de Dios para poder guiar a los hijos. Tenemos de menos estar en los cultos, tenemos de menos estar en la presencia de Dios, tenemos en poco estar en la casa de Dios muchas veces, cuando Dios lo único que quiere es instruirnos a nosotros, abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento y preparar nuestra vida y preparar nuestro conocimiento y nuestro corazón y nuestro intelecto para saber tomar decisiones sabias en nuestro diario caminar con nuestros hijos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Porque usted y yo trabajamos para nuestros hijos, para comprarles lo que necesitan. Está bien, perfecto. Nosotros hermanos, nos desvelamos para cuidar de nuestros hijos. Está bien. Nosotros hacemos aquí, hacemos allá. Está bien. Todo lo tenemos que hacer porque son nuestros hijos. Pero el consejo de la palabra, la instrucción del mensaje, la instrucción de la palabra, tenemos que ir a nosotros como padres para poder enseñar a nuestros hijos los principios cristianos, los principios morales, y que ellos puedan hacer diferencia entre un impío, pagano, mundano, vicioso y un hijo de Dios que puede darle una vida de honra a la hija o al hijo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Como lo dije al principio, es un trabajo que nadie lo va a hacer. Lo va a hacer usted como padre y como madre. Ese es nuestro trabajo. Amén. A veces decimos, ya no aguanta este muchacho, que se vaya para la escuela, allá que aprenda. Estamos bien equivocados. Más ahora en los tiempos que vivimos, los maestros no se andan complicando mucho. Lo sacan el niño por problemático, lo mandan a la dirección y luego ahí viene el llamado. Ahí viene la nota para que el padre vaya, para que vayan a hablar, porque el niño es rebelde y problemático dentro de la escuela. Y entonces, por último, como no se quiere tomar en cuenta y organizar la vida del hijo y reprenderlo y disciplinarlo, muchas veces los hijos terminan en la calle. ¿Por qué razón? Porque no hubo manera de dominarlos, no hubo manera de tomar control sobre ellos y autoridad sobre ellos. Usted tiene autoridad sobre sus hijos, ¿sí o no? Usted tiene autoridad sobre sus hijos para guiarlos, para mostrarles, para a ellos motivarlos a las buenas obras y a que puedan meditar en el camino que están llevando. Los hijos no se mandan solos, somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que vamos a enseñar, vamos a sembrar la palabra, nos vamos a sentar con ellos, vamos a hablar, vamos a enseñarles.
No tome la iniciativa de ponerlo solamente a que vea una pantalla o un video para que aprenda. No, hay que desglosar, hay que hablar con ellos, hay que explicarles, hay que exponerles, hay que hacerles preguntas, hay que llegar a lo profundo del pensamiento para que ellos vayan adquiriendo esa sabiduría y esa inteligencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque la responsabilidad es nuestra de dedicar nuestros hijos a Dios que está sentado en su trono. Es nuestra responsabilidad hablar con ellos, motivarles, enseñarles. Porque si no les enseñamos, no espere que el hijo de aquí a 3, 4, 5, 8, 10 años vaya a tener el mismo sentir de buscar a Dios. Ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Y si nosotros no somos los autores de la enseñanza cristiana y de las bases bíblicas en la vida de nuestros hijos, ellos van a ir al fracaso. Y por eso es que al final tenemos hijos, hermanos, que se han separado de la presencia de Dios y que se emparentaron con gente impía. Todo porque un padre no quiso enseñarle los principios y los valores. Todo porque un padre no tuvo la autoridad para decirle a su hija: tú no te vas a meter con fulano de tal mientras estés conmigo en la casa. No, ahora hay un liberalismo terrible. Ahora no se sabe ni dónde andan los hijos. No se sabe ni dónde están, ni con quién andan caminando. Si están en la escuela o no están en la escuela. Hay un solo desorden en este tiempo que vivimos. Entonces la gente, hermano, no quiere tener esa responsabilidad. Y lo vemos nosotros en estos últimos tiempos, la carencia de, hermanos, de las asistencias dentro de las congregaciones en estos tiempos. La gente le pone más auge, le da más importancia a un parque, le da más importancia a un paseo, le da más importancia a cualquier cosa baratija de este mundo, y no busca a Dios en la iglesia con sus hijos. Esa es la realidad que estamos viendo ahora. Por eso es que hay hijos rebeldes que no se someten, malcriados, soberbios, altivos, desobedientes con los padres, desleales, que le faltan el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque no hay principios ni valores sembrados en nuestros hijos. Y este asunto de dedicar a nuestros hijos al Señor no es solamente de un pequeño tiempo o de un día nada más. Esto es de estar constantes, presentándolos en la presencia de Dios. Aquí en la iglesia, en los cultos, en todas las actividades de la iglesia, en todo lo que se haga, en tu casa. Ahí leyendo la Biblia con ellos, motivándolos a buscar la presencia del Señor. Porque la responsabilidad es nuestra, de enseñarles. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: vas a destruir del todo esas naciones, no harás con ellas alianzas. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando viene a este país? Ahí vienen los niños, hermanos, todos tímidos, todos calladitos. No, a los días andan ya con cosas raras, con aretes. Ahí andan las niñas, hermanos, que apenas hablan, calladitas, tranquilas. No, a los meses ya no se conocen. Antes iban a la iglesia en su país, se congregaban en su país, y luego llegaron aquí, no, a hacer alianzas. Los padres cruzaron con los hijos la frontera y llegaron aquí, y en vez de buscar del Señor, se destramparon todos. Y en vez de hacer alianzas con Dios, hicieron alianzas con las costumbres paganas de este país. Y entonces ahí está el resultado: hijos rebeldes que no quieren nada con Dios, alejados de la presencia de Dios, hogares destruidos, hogares, hermano, que están pasando tribulaciones. ¿Todo por qué? Porque no se supo ser responsable con lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Entonces nuestros hijos los tenemos que guiar. Es usted el que le va a enseñar a orar. Es usted el que le va a enseñar a leer la Biblia. Es usted quien se va a sentar con ellos a leer la palabra de Dios. Y ni crea que le van a decir: ah, qué lindo, vamos a leer la Biblia. No, pero hay que tener autoridad para decirle: vamos a leer la Biblia 1 hora. Aquí sentadito a la par mía, vamos a leer. A ver, léame lo que dice Juan capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Póngalo a leer, póngalo. Porque hay que enseñarles.
Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Si no le enseña a usted, le va a enseñar el diablo, que el Señor lo reprenda. Y le va a enseñar mal. Le va a enseñar mal. Le va a enseñar mal las cosas. Entonces, mire cuán importante es para Dios no emparentar a nuestros hijos con la gente del mundo. Dice el verso 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Ese es el resultado. ¿Sabe usted que la manera más eficaz del enemigo para acabar con una iglesia es acabando con las familias? Destruye el matrimonio, todo el mundo se desliga, se separa y ya no hubo más iglesia. Ya la familia ya no vino a la iglesia. ¿Sí o no? Destruye el matrimonio, destruye la economía. Ahí anda todo el mundo trabajando arduamente porque la economía está destruida y no hay tiempo para buscar a Dios y llevar a los hijos a la congregación. Así que todo es a base de que si la familia no está unida en el mismo sentir y en el mismo pensamiento, hay una división y una falta de asistencia a la iglesia, porque hay ataques mortales, hay ataques letales de parte del diablo y sus demonios. Y por eso es que el diablo se ha encargado de pervertir a los hijos, de pervertir a la familia. Se ha encargado, hermano, de que los hijos muchas veces no quieren buscar del Señor, hermano amado, y prefieren los hijos estar en silencio, haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la autoridad y los hijos mandan, los hijos gobiernan a sus padres y es imposible traerlos a la casa del Señor. Porque todo esto que le estoy hablando es con un solo propósito: de desviar al hijo, de desviar a los hijos en pos de dioses ajenos. Y quizás no puede que un hijo vaya tras un ídolo de madera, pero puede que vaya tras, hermano, la avaricia por el dinero. Puede que vaya por la avaricia de las cosas de este mundo, por tener cosas materiales de una manera ostentosa, y se desvían. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Son muchas cosas, hermano. Son muchas cosas. Por eso es que somos nosotros los que tenemos que dedicar a nuestros hijos en oración, en ayuno, presentarlos delante de Dios en nuestras oraciones. Pero no solamente con oraciones y palabras, también con hechos. Con hechos. Traiga a su hijo a la iglesia, preséntelo en el Señor, delante del Señor en la iglesia. Dígale: hijo, vamos a orar en la iglesia, vamos a llegar, vamos a dar las rodillas en la iglesia. Usted tiene que aprender a orar y vaya enseñándole a dar una ofrenda, vaya enseñándole que cuando crezca él va a tener que dar al Señor sus ofrendas, sus diezmos. Vayamos mostrándole todo eso, porque eso es parte de la honra a nuestro Dios. Hablemos con ellos, digámosle: mire, usted está muy bonito, hijo, usted va a ir creciendo, usted no puede fijarse en una jovencita que no tiene a Cristo en su corazón. Aunque sea una buena persona, no lo vamos a evitar que tengan amistades, pero vamos a enseñarles y a decirle: usted tiene que buscar una hija de Dios, tiene que fijarse en una niña que tenga el temor de Dios en su corazón. Pero para que nuestros hijos tengan esa visión, tenemos que sembrar la palabra en ellos, para que puedan crecer espiritualmente. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es como un mayor, un adulto si no conoce la Biblia, no crece, todo el tiempo está pequeño, todo el tiempo está niño espiritualmente, todo el tiempo está débil porque no conoce, no tiene crecimiento. Así igual nuestros hijos, si usted no les enseña la palabra, ellos van a estar débiles. Y a pesar de todo, Dios siempre tendrá cuidado de nuestros hijos, pero no le dejemos todo al Señor. Hagamos nuestra parte, dediquémonos al Señor. Dígale: Señor, mi hijo que sea un siervo tuyo, que mi hija sea una sierva tuya, Señor. Aléjala del pecado, aléjala de la maldad. Pero para que haya seguridad en nosotros, usted tiene que saber que usted ha sembrado la palabra, no solamente leyéndoles la Biblia, sino que usted también ha sido ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es un tema bien delicado, hermano. Es un tema bien delicado. Mire, cada vez que usted no viene a la iglesia, cada vez que nuestros hijos no vienen a la casa del Señor, es un triunfo para las tinieblas. Porque después se va a hacer una costumbre y algo normal para ellos,
de visualizar, de que puedo ir ahora a la iglesia o no puedo ir, porque sencillamente es algo normal. No, tenemos que ser nosotros prudentes y saber de que Dios quiere a nuestros hijos en su presencia. Dedicarlos al Señor, dedicarlos a Él. En las mañanas, en las noches, en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque desviarán a tu hijo, dice, de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y dice, y te destruirá pronto. Por eso que las consecuencias a veces de no ir a nuestros hijos en el camino del Señor son muy severos muchas veces. Pero ¿quién empezó todo? ¿Quién empezó la ira de Dios? ¿Quién? Nosotros, hermano. Nosotros con nuestra indiferencia, nosotros con nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de responsabilidad y nuestra falta de compromiso con Dios. Por eso es que a veces uno le insiste tanto al pueblo, a los amigos que no tienen a Cristo en su corazón: vengan a la iglesia, vengan a oír palabra, vénganse, no se queden, vénganse en el propósito de Dios, vénganse en la presencia de Dios, porque uno sabe lo que viene más adelante. Uno sabe. ¿Usted conoce a sus hijos, sí o no? Usted los conoce. Qué tan obedientes son, qué tan rebeldes son, qué también se comportan, qué tanto obedecen a usted como padre y como madre. Usted los conoce. Sin embargo, el propósito de Dios es no dar lugar a que haya esa separación espiritual de su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Que tu hijo siempre esté en la iglesia, que tu hija siempre esté en el camino del Señor. Ese es el propósito de Dios. Que tu hija no vaya a terminar en brazos, hermano, de un desalmado que la golpee, que la viole a la hora que quiere, que la menosprecie, que la ofenda a la hora que quiere. Ese es el propósito de Dios. Que tu hijo no vaya a terminar en las drogas, en las pandillas, en la calle, drogándose, hecho una piltrafa. El propósito de Dios es guardarte a tu familia, a tus hijos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque el Señor no habló de otra cosa aquí, sino que fue directamente con los hijos. Porque el Señor sabe, pues. Es como un matrimonio. Si uno de ellos nada más busca al Señor y un día se separan y justamente se fue el que traía a los hijos a la iglesia, el diablo sabe que esa persona ya separada, ya esa familia ya no va a la iglesia. Todo tiene un propósito de parte de las tinieblas contra los hijos de Dios. Separarte, sacarte del propósito, que tus hijos no oigan Biblia, que tus hijos no oigan palabra, que tus hijos no vengan a la casa de Dios, que tus hijos no vengan a adorar a Dios. Todo es un propósito diabólico. Pero hay veces nosotros, por desconocimiento de la palabra o por falta de sabiduría que mandamos en el espíritu, todo lo miramos de una manera normal. Y normal. No, usted tiene que tener, y yo tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para que nuestros hijos no nos ganen la voluntad a nosotros, para que nuestros hijos no se salgan con la suya y no nos manipulen. Porque hay un espíritu de manipulación en estos últimos tiempos que anda en la juventud, hermano. Y tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Guardarnos de todo eso, escudriñar los espíritus. Si realmente, hermano amado, las cosas son reales o solamente es una artimaña del diablo para evitarte que tú vengas con tu familia a la casa del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dediquemos nuestros hijos a Dios. Tráelos a la presencia. ¿Qué dijo Cristo? Dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué dijo? Y no se los impidáis. Entonces siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir: cuando un padre no trae a los hijos a la iglesia, le está impidiendo que sus hijos se acerquen al Señor. Porque nuestro mundo es muy diferente a nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces tienen el deseo de estar en la casa de Dios. ¿Por qué lo tienen? Porque hay en ellos una limpieza, porque hay en ellos un corazón limpio y quieren estar en la casa de Dios. Pero cuántas veces quizás, hermano, los que estamos aquí o los que no están,
se quedaron en la casa. Los hijos querían venir a la iglesia, pero se quedaron en la casa solo porque se sentían cansados los padres. ¿Quién logró el objetivo ahí? El enemigo. El enemigo. Pero nosotros tenemos que ser sagaces, tenemos que ser prudentes ante todo eso. Instruirlos, enseñarles el bien y el mal, enseñarles cuál es el resultado de meterse con un joven que no es cristiano, con una jovencita que no es cristiana. Enseñarle todo. Si después de enseñarle ellos deciden otra cosa diferente, hermano, ya usted salió de su responsabilidad. Pero que no se diga después por un reclamo: mamá, es que tú nunca me enseñaste, papá, es que tú nunca me enseñaste, tú nunca me diste ejemplo. No, que sean ellos sabedores de que siempre hubo un padre que los guió y que les enseñó. ¿Cuántos no quieren al Señor? Porque después los hijos se van de la casa, se van de la iglesia, se van de la presencia de Dios. Bueno, yo conozco familias, hermano, que los hijos criados en la iglesia cristiana se fueron a meter a la iglesia católica y se casaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dígame usted, ¿qué pudo haber fallado? Fue la falta de instrucción de los padres y el mal ejemplo que muchas veces se les da a los hijos por no tener la convicción de vivir esta palabra. ¿Cuánta gente no termina haciendo eso? Dice la Escritura, y voy terminando: porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te, dice, destruirá, dice, pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Miren, no era cosa fácil lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran. No, uno no dice, no le quites el rosario, ahí déjaselo, dice, ahí es de él, es su creencia. No. Desde el momento que un hijo quiere emparentarse con una mujer que no es cristiana, hay que hablarle la verdad y decirle: no, hijo, la Biblia no te ha enseñado eso. El Señor manda que tú busques a alguien que esté en la luz también. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero todo esto se comienza desde pequeño, hermano. Desde pequeño, la enseñanza, la instrucción, el ejemplo. Por eso hay veces que se cree de que en la iglesia lo que uno expone es algo exagerado, que qué hay de malo, si es un buen muchacho, si es una buena muchacha. No, es que, hermano, entre nosotros es que todo está bien. Yo le puedo decir: está bien, con que no la mate suficiente, le voy a decir yo. Con que no la destripe un día ya enojado, está bien que agarre a su hija. No. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. ¿Qué dice Dios acerca de esa relación? ¿Qué dice Dios? ¿Está de acuerdo Dios que tu hija se case con un impío? ¿Qué dice Dios? Después que la ofreciste en el altar, la presentaste un día en la presencia de Dios en la iglesia y juraste estar siempre, hermano, dispuesto a enseñarle la palabra. Eso es lo que debemos de pensar nosotros. Pero alguien dirá: pues sí, pero mis hijos están pequeños, pastor, están chiquitos. Sí, pero la vida pasa rápido y el pecado va acelerado. Y hay niñas de 13, 14 años que ya son mamás. Hay niños de 14, 16 años que ya son papás, porque el pecado está carcomiendo a la juventud. ¿Será que nosotros vamos a tener el corazón para estar como ignorando todo esto? No, hermano, necesitamos dedicar a nuestros hijos al Señor. Siempre, motívalos. Hay veces que no van a querer ir a la iglesia, pero motívalos, háblales, motívalos. Pero si lo ven a uno de padre renegando y aburrido y quizás peleando, el papá con la mamá, que uno quiere venir a la iglesia y el otro no, ¿cuándo se va a poder hacer el asunto? No, aunque andemos heridos, aunque andemos cansados, aunque andemos enfermos, aunque pasemos tribulaciones, el tiempo de Dios es especial, el tiempo de Dios es importante. Dijo José: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Todo tiene un propósito de parte de Dios. Todo tiene un propósito. El tiempo que inviertes con venir a tus hijos a la iglesia no será en vano. No será en vano. Algo aprenderán ellos. Con una enseñanza se irán, con una expectativa diferente se irán. ¿Cuánto da gloria a Dios? No evitemos a nuestros hijos buscar la presencia de Dios. Somos nosotros los responsables. No, dijo el Señor, no te permito, no emparentarás con ellas, con esas naciones. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No se puede. De aquí es donde dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay comunión. No hay comunión. Y aún hay veces la gente ya adulta se mete en ese lío. Se enamoró la mujer de uno que no es cristiano, pero como solamente le falta alas para volar al tipo, según ella, dice que es una buena persona y que lo va a traer a la iglesia para que se convierta al Señor. Esa es una vil mentira que el diablo mete en el corazón de la gente. No, pues si mientras a veces se consigue lo que quiere, el tipo es una miel. Pero después de 4, 5, 6 meses juntos, ahí se ve realmente de qué está hecha la persona. Y después empiezan los pleitos, las contiendas, las disensiones y tanta cosa, hermano, que ha causado dolor en la vida de los hombres. Entonces no se puede dar ese ejemplo. Por eso es que Dios siempre estaba interesado en que nosotros seamos los autores de la guianza de nuestros hijos. Enseña, instruye al niño en su camino desde temprano, desde pequeño. ¿Cuánto da gloria al Señor? Ese es el mandato del Señor. Pero depende de nosotros. El mundo no va a hacer nada por nuestros hijos. Somos nosotros los que vamos a destruir los argumentos que hay alrededor. El Señor le dijo: derribaréis sus altares, derribaréis todo, destruirás esas naciones. Bueno, nosotros ahora quizás no se nos permite eso por las leyes que hay, pero sí podemos derribar los argumentos de la mente. ¿Cuánto gloria a Dios? Y decirle a nuestros hijos: mire, usted no puede estar con una novia sin casarse. Usted tiene que casarse para que su vida no esté en pecado delante de Dios. No, mamá, no te preocupes, si esto es muy normal. Ahora las parejas así están. No, señor, usted se me va a casar como la Biblia manda, porque usted está en pecado delante de Dios. Porque eso es lo que se pasea ahora. Hay gente jóvenes que tienen, yo conozco jóvenes, hermanos, de 30, 25 años, y desde los 18 están juntos. Y digo, ¿ya se casaron? Me dicen, no. Yo digo, ¿por qué? No, dicen, estamos bien así. No, así no se va a estar bien delante de Dios. Hay que ordenar la vida, hay que ordenar los pasos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todo ese liberalismo, todo ese pecado que hay, vamos a destruir todos esos argumentos y enseñar a nuestros hijos los fundamentos de la palabra, para que cuando sean grandes ellos aprendan a obedecer y a honrar al Dios que les ha dado la vida. Denle fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia, Señor. Yo sé, Padre amado, que muchas veces es difícil para nosotros guiar a nuestros hijos, someterlos y enseñarles tu voluntad, Señor.